Chicos, muy buen día, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra segunda semana de estas clases virtuales para el primero de año de educación secundaria con el tema Historia de la Biología. Para revisar la historia de la biología, nosotros vamos a agruparla en tres grupos: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Contemporánea. Y así revisaremos los personajes que han contribuido a esta ciencia para su desarrollo y su utilidad para la sociedad y para el mundo entero. En la Edad Antigua vamos a nombrar a Hipócrates, año 460 a.C. Hipócrates, padre de la medicina, estudió las plantas con fines médicos, con fines medicinales. Aristóteles, siglo IV a.C., padre de la biología, propone la primera clasificación para los seres vivos, específicamente para los animales. Aristóteles clasifica a los animales en dos grandes grupos: animales sin sangre roja y animales con sangre roja. Los animales sin sangre roja es ahora llamados invertebrados, mientras que los animales con sangre roja son los llamados vertebrados. Luego tenemos a Teofrasto, 335 años antes de Cristo. Teofrasto, alumno de Aristóteles, se centró en el estudio de las plantas, creando una sistemática, una forma de clasificarlas. Él las clasifica de acuerdo al tamaño, en árboles, arbustos y hierbas. Y todas las plantas que estudió se basó en sus propiedades médicas medicinales. 130 años después de Cristo, Galeno, gran médico romano, practicó disecciones en animales. Andrés Vesalio, año 1514, realizó estudios en cadáveres con fines médicos. Francisco Redi, año 1626. Francisco Redi demostró la falsedad de la teoría de la generación espontánea. Mira, desde Aristóteles, siglo IV a.C., hasta antes de Redi, se pensaba que el origen de la vida era de forma espontánea, debido a fuerzas de la naturaleza. Redi demostró esa falsedad con su experimento de los frascos con carne. ¿Qué hizo Redi? Tomó 3 frascos, depositando en el interior 3 trozos de carne. En el primer frasco lo dejó al descubierto, en el segundo frasco lo cerró herméticamente y en el tercer frasco lo tapó con una tela, con un tul. Al pasar las semanas, en el frasco destapado, descubierto, la carne presentaba larvas de gusano. En el frasco cerrado herméticamente, la carne no presentaba larvas de gusano. Pero en el frasco con carne tapado con un tul, las larvas del gusano aparecían en la tela, en el tul, mas no en la carne. Con esto Redi comprueba su teoría, que las larvas provenían de las moscas que se posaban sobre la carne, destruyendo así la teoría de la generación espontánea, concluyendo que la vida solo proviene de una preexistente. En 1636 tenemos a Anton van Leeuwenhoek, holandés, ¿no?, vendedor de telas, pero con una gran afición por los lentes de aumento. Eso le llevó a pulir un lente de aumento y montarlo en una plataforma y a través de él observar una gota de agua de lluvia de varias semanas. Al observarla, encontró pequeños seres a los cuales les llamó animáculos, ahora conocidos como protozoarios. Robert Hooke, 1635, padre de la citología, construyó un microscopio más tecnificado que el de Leeuwenhoek y observó una lámina de corcho y observó en ella unas cavidades a las cuales les llamó cellas, ¿no?, de latín, que ahora he traducido, que es célula. Robert Hooke crea el término célula. Carlos Linneo, año 1707, padre de la taxonomía, introdujo una clasificación para los seres vivos llamada nomenclatura binomial. Con esto a los seres vivos Linneo le da 2 nombres, un género y una especie. Ahora el nombre científico de los seres vivos está formado por un género y por una especie. Por ejemplo, el ser humano es del género Homo, la especie Sapiens sapiens.
Revisemos la Edad Media. Dentro de la Edad Media, destacados personajes como Charles Darwin, año 1809, estableció la teoría de la evolución de las especies. Darwin, en su libro El origen de las especies, propone que la evolución se da por una fuerza que le llama selección natural. El más apto sobrevive, el que se adapta mejor a los medios, a los diversos medios y a la diversidad de inclemencias del medio ambiente, evoluciona, se adapta y sobrevive. Louis Pasteur, año 1822, pionero en microbiología. Aparte de crear la vacuna antirrábica, Pasteur estudia la putrefacción y logra trabajar una técnica a la cual le llamó pasteurización. Esta técnica interviene el frío y el calor para matar a microorganismos. Ahora, todo lo que comemos y consumimos, leche, jugos, yogur, se encuentra pasteurizado, es decir, sometido a altas temperaturas y bruscamente se baja a temperaturas muy frías. Este cambio de temperatura destruye muchos microorganismos y queda el alimento listo para consumo humano. Strasburger y Fleming. Strasburger descubre los cromosomas. Al observar el núcleo, vio unos filamentos a los cuales les llamó cromosomas. Fleming inventó la penicilina. Antes de Fleming, durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las víctimas de esta guerra habían sido ocasionadas por las heridas infectadas en los hospitales. Con el descubrimiento de la penicilina, primer antibiótico, se pudo combatir esas heridas, esas infecciones y salvar a muchas personas. Fleming, trabajando en su laboratorio, descubrió que un hongo había contaminado un medio de cultivo. Alrededor del hongo no crecía bacteria alguna, por lo tanto Fleming deduce, el hongo produce una sustancia que elimina las bacterias. Al estudiar el hongo, descubre una sustancia a la cual le llamó penicilina. El nombre proviene del hongo, el hongo se llama Penicillium notatum. Así Fleming descubre e inventa la penicilina. Gregor Mendel, año 1865, estableció las bases de la genética. Mendel era un monje austriaco, trabajó con guisantes, con plantitas de frijol, y las cuales vio que muchas características de ellas se repetían entre los diversos individuos, creando una ley de la herencia, la herencia de caracteres hereditarios y transmisibles. Thomas Kuhn, año 1886, desarrolla la teoría cromosómica de la herencia. Thomas Kuhn atribuye a estos cromosomas descubiertos por Strasburger la transmisión de las diferentes características hereditarias entre los individuos. Edad contemporánea. Algunos personajes importantes, por ejemplo, Watson y Crick, año 1953, premio Nobel, descubren la estructura molecular del ADN. Ellos logran dilucidar cómo es molecularmente esta estructura molecular y cómo se encuentra armada. Robert Whittaker, año 1959, propuso un esquema de clasificación en 5 reinos. El primero, el reino monera, donde están las bacterias; el reino protista, donde están los protozoarios; el reino fungi, donde están los hongos; el reino planta, donde están todas las plantas; y el reino animalia, donde están todos los animales, incluido el hombre. Martin Evans descubrió el estado embrionario de las células madre, y a partir de ahí se pudo dar todo avance que vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, William Campbell clona al primer mamífero, la oveja Dolly, usando células madre. Francis Collins, usando células madre, logra un proceso llamado clonación posicional y poder fabricar diferentes tipos de sustancias que ahora se emplean para combatir diferentes males, diferentes enfermedades. Craig Venter, año 2007, pionero del genoma, descubre la secuencia completa del genoma del ADN de una bacteria y crea artificialmente la secuencia de un cromosoma. Y Mario Capecchi, pionero en ingeniería genética, trabajó con células madre manipulándolas, y eso a partir de ahí pues generó una serie de posibilidades para la reparación y regeneración de tejidos que no se podían antes reparar o solucionar problemas en ellos.
Pongamos en práctica, chicos, algo de lo aprendido hoy. 7 preguntas que se te formulan, léelas con atención, tómate tu tiempo para desarrollarlas y luego comparamos tus respuestas. A la primera pregunta, ¿cuál es el aporte de Aristóteles? Él clasifica los animales con sangre roja y sin sangre roja. ¿Quién demuestra la falsedad de la teoría de la generación espontánea? Francisco Rey, con su experimento de los frascos con carne. ¿Qué teoría propone Charles Darwin? La teoría llamada evolución de las especies. ¿Quién es considerado pionero en estudios de microbiología y creador de un proceso de esterilización por medio del calor? Luis Pasteur. Inventor del primer antibiótico llamado penicilina, Alexander Fleming. ¿Quiénes descubren la estructura molecular del ADN? Los premios Nobel, James Watson, Francis Crick. ¿Y en qué año fue clonada la oveja Dolly y quién es el gestor de esta tal hazaña? En el año 1996 por Wilmot Campbell. ¿No? Espero que hayas tenido éxito al desarrollar esta pequeña práctica. Bien, chicos, así hemos revisado la historia de biología, los personajes más importantes y resaltantes. Será hasta una nueva oportunidad y ya más adelante quizás con una forma mucho más vivencial. Cuídense mucho, tengan todos ustedes un muy buen día. Cualquier comentario, ya saben, dejarlo en internet como mensajes. Espero tu tarea subida al aula virtual y estoy gustoso para desarrollar dudas o cualquier tipo de pregunta en el intranet. Cuídense, nos vemos.